ya la puede ver, leer, son 9 preguntas, es individual el cuestionario, así que tal vez si lo ven rápidamente, pueden ir apuntando algunas cosas para va explicando Eduardo para ir completando, ¿sí? Bueno, ese es. Bien, eh, eh, este tema de la corrosión, como les decía hoy temprano, no es pertinente para este sistema de trama metálica, sino que para todo el metal que nosotros utilicemos en la construcción, o sea, en las construcciones, las instalaciones, en fin. Se da, y en nuestra zona, un fenómeno bastante acelerado en cuanto al deterioro y la degradación del metal por corrosión. Entonces es importante que tener en cuenta cómo funciona, cómo puedo atemperarlo o bloquearlo, digamos, ¿no? Entonces, eh, nosotros podríamos... La corrosión es la degradación o deterioro de las propiedades del metal por acción del medio ambiente. Es un proceso electroquímico que involucra una reacción química y un pasaje de electrones. ¿Mm? Física pura, lo que les acabo de leer. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que se da en el medio ambiente un grado de cantidad de humedad y depende esa humedad si se mantiene o no sobre el metal, que ese proceso se acelere o no. Entonces, todo lo que tiene que ver con la proximidad al mar, donde tenemos bruma salina, grados de humedad altos durante gran parte del tiempo del año, ¿eh? Esos procesos se tornan bastante rápidos y se aceleran. Recién ahora se ha pedido para el hormigón un recubrimiento de zona marítima de 2,5 centímetros. Entonces siempre el arquitecto quería la viga más fina, la viga más esbelta, la viga más chica, y claro, la armadura quedaba contra el borde del encofrado y hay veces quedaba casi a la vista. Un profesor de hormigón que proteja de esa bruma salina eh, a la armadura de metal, rápidamente entraba en el proceso de corrosión. Entonces es importante eh, entender qué es lo que... De ahí se desprenden como dos procesos que son parecidos pero no es lo mismo. Uno sería la oxidación y la otra la corrosión. ¿Sí? Decimos oxidación, se forma una película superficial, hermética, continua, impermeable y autorregenerable. Fíjense que es una gran virtud esto. En cambio, la corrosión, si la película no cumple alguna de las condiciones antes expuestas, el material se degrada y vuelve a su estado natural. Generalmente los metales los encontramos mezclados con otros minerales o en formas de óxido, pero nunca lo encontramos en estado puro. Entonces, lo que hace el hombre es, de alguna forma, a través de procesos industriales, llegar a la purificación del material, acero casi puro, o a lo sumo lo mezcla con carbón y hace el acero, si no es hierro, y eso tiene una resistencia totalmente alta. Lo que por ahí encuentra en la naturaleza son óxidos de hierro, tierras con hierro mezclado, y a través de algún proceso lo separa y llega al metal en estado puro. Pero el metal en sí va a tender a volver a su estado original. Por eso se da este fenómeno de la corrosión. Si ese volver al estado original genera una película superficial, hermética, continua, impermeable, adherente y autorregenerable, estamos en la oxidación. Y casi te diría que estás protegiendo el metal. En cambio, si esa película no es continua, aparecen manchas por un lado, manchas por otro, se escama, se empieza un proceso de, primero chorrea el óxido, lo cubre todo y después, sobre todo si ven rejas de hierro, van a ver que empieza como un proceso de escamado, de hojaldrado. Y ahí pierde resistencia. ¿Qué pasa con el acero en el hormigón, en las rejas, en todos los lugares que yo coloque si no tiene algún tipo de protección? ¿Eh? Entonces, ¿conocen? Generalmente si estuviera en el taller haría la pregunta, ¿conocen algún tipo de metal que cumpla la primera condición? Y la respuesta sería sí.
Si ustedes observan esas cúpulas, Venecia nos aporta, pero si van a la catedral que está en la Plaza San Martín y miran las agujas, van a ver que su cubierta es de cobre. Techos de cobre se han utilizado hace mucho. En Buenos Aires ni hablar, cúpulas de cobre, se ven varias. Y lo que ven acá es un metal que tiene una película continua, impermeable, adherida, ¿sí? Y autorregenerable. Si yo lo rayo, pongo un clavo, lo que sea, se vuelve a hacer esa pátina y ahí queda inmortalizado en el bronce o en el cobre. Son los dos que tienen larga durabilidad a la intemperie. Toman una pátina, no se ve el metal original, esa sería la oxidación del cobre, en este caso, y lo hace altamente durable. Si van por la costa, Mendoza y la costa, van a ver un chalet muy bonito. Si miran para arriba, su cubierta es de cobre, frente al mar. Y eso debe tener más años que yo. Y no le ha pasado nada. Es interesante observarlo. Pueden sacar fotos y subirlas, sería interesante. Hacer una especie de relevamiento donde se encuentran estos metales que no se corroen, sino que se oxidan. Entonces, corrosión y oxidación no son lo mismo. En el hierro yo lo que voy a tener es corrosión, no voy a tener oxidación, salvo algún tipo de acero especial que vamos a... Edu, Sí, decime, Charlie. muestro. No sé si se logra ver. Fíjense, este material, que es chapa, ¿ven este punto marrón acá? No sé si se alcanza a ver, Edu, decime. Sí, bueno, esto es oxidación. Ahora, si yo les muestro esto, no sé si se alcanza a ver así. Esto que está acá, donde lo puedo mostrar, ahí. Ahí. Eso, ¿eh? Ahí se hojaldró. Cuando se empieza a perforar esto que está acá, eso es corrosión. Ahí ven cómo se degrada el metal y... ¿Listo? Eso quería mostrar. Gracias por el ejemplo, Charlie. De nada. Clavos de cobre que en un tiempo se usaban para las tejas. Todo lo que quedaba, tejas francesas que venían con el agujerito para fijarlas, que no se las vuele el viento, teja por medio, el techista le daba un ritmo y le colocaba un clavito. No se hace más y las tejas cada vez que viene un viento grande se ataban a la francesa. La teja española lógicamente lleva clavo. Pero los clavos, el clavo que utilizara no entrara en un proceso de degradación, se hojalda y termina expandiéndose, rompiendo la teja y se descuelga la teja. Hecho en cobre, distintos tipos, solapes y demás. El erial como se utiliza, como viene en bobinas. En Chile es común que venía de Chile importado, que era de cobre, ellos productores mundiales de cobre. El problema es este, ¿no? Ahí ven el mineral, por varias cosas, eso después sufre un proceso a través de bateas electrolíticas, tiene un costo de contaminación. Primero, cobre primero eran galerías y ahora son a cielo abierto, y va a haber estos pozos, minería a cielo abierto. Es un recurso no cuidadoso con el uso de estos elementos. Charlie, ¿qué tenés ahí? Los clavos de cobre. Exactamente, clavo de cobre. Y lo que decía Eduardo de la oxidación, fíjense cómo este clavo brilla, que es de cobre,
¿eh? Y este clavo más viejo, bueno, acá se ve que brilla igual. Si estuviéramos en clase verían que no es tan así. No se nota por cámara, pero uno se pone más oscuro precisamente por la oxidación que decía Eduardo, por ejemplo, en las tejas de cobre. Se empieza a poner verdoso por esa oxidación. Nada más. La pátina que toma acá en Mar del Plata, si ustedes ven en los monumentos, sobre todo, La es catedral. oscura. Generalmente en otros lugares toma esa pátina. Eso depende del medio ambiente que está. Al tener nosotros frente al mar bruma salina, le da otra tonalidad. Pero es lo mismo. ¿Qué tenemos por hacer nosotros entonces para proteger el acero? Le podemos aplicar una fina capa de zinc al acero y esto lo que genera es una protección galvánica y lo protege de la corrosión. Y actúa de dos formas, tanto de barrera como de forma catódica, digamos, ¿no? Tenemos dos formas de proteger al metal. Charlie, que yo les planteé para responder, hay varias de estas. Estas tres, cuatro creo que están, así que bueno, trataremos de ir a lo largo de la charla a darle respuesta. Y si no, buscaremos después en el manual de Elías, van a encontrar toda la parte de corrosión como para poder dar respuesta a las preguntas. Sí, esto que muestra Pero son clavos y tornillos. Este es un clavo espiralado con protección zincado de zinc. ¿Se alcanza a ver? en todo Ahí caso, está. bien, ¿Es lo mismo el zincado que el galvanizado o hay una diferencia? no es lo mismo. Eso cuando veamos ahora un poquito más adelante, la protección, vamos a hablar al respecto. Pero básicamente entonces tenemos para proteger a los metales dos tipos dos posibilidades. O trabajar tipo barrera con pinturas, dióxido, convertidor y todo con pincel en frío, sería lo que es yo. Puedo pintar cuantas veces quiera. O puedo trabajar una protección catódica, galvanizado. Y esto se hace en caliente. Generalmente tengo el metal de base, la chapa, y una película que se le va a generar con zinc. Se sumerge la bobina, va pasando a una velocidad de 200 metros por minuto, o sea que es rápido, y en la batea tengo zinc en estado de ebullición, digámosle, fundido, a 450 grados. Entonces, provoca un baño, pasa por dentro de esa batea, hay unas cuchillas de aire que la barren al salir y dan el espesor de la protección de zinc que va a tener esa chapa. Mientras más gruesa es el espesor de zinc que le coloco, mayor durabilidad. Mientras menor, menor durabilidad de la protección. Lo que tiene el zinc es que es autorregenerable. O sea que si yo le provoco un rayón, con el paso del tiempo vuelve a cerrarse. Vuelve a cerrarse. Entonces, donde yo corté un perfil y está tan próximo el zinc, lo va a proteger, no se va a oxidar. Donde yo pasé con un tornillo o perforé con un tornillo, el zinc próximo lo va a proteger y no se va a corroer. Si yo le mando un rollo de soldadura acá, ese zinc, como funde a 450 grados y la soldadura va mucho más allá, lo va a deteriorar, lo va a hacer desaparecer. Y ahí es donde voy a tener corrosión. Por eso no uso soldadura, sino que uso tornillos. Porque como mostraba Charlie, los tornillos pueden tener protección galvánica también. ¿La protección por barrera es buena? Sí, pero no alcanza. Yo puedo pintar y repintar cuantas veces quiera, pero eso va en frío por pinceles. Donde toma temperatura generalmente puede tener a despegarse del sustrato. Si lo rayo también se va a despegar del sustrato y ahí es donde empieza a trabajar la corrosión.
se va a oxidar primero y se va a corroer después. Va a aparecer la mancha, la gota del diablo, como dicen los chilenos, el óxido, y después eso va a empezar como a decapar, a tratar como nos mostraba Charlie, hacer como hojaldres y se deteriora el material. ¿Sí? Entonces, si voy por este lado, por la protección galvánica, es mucho más durable y mucho más seguro, que es la protección que tienen los perfiles. ¿Mm? ¿Estamos? Cuando trabajo con tubos o cuando trabajo con acero de construcción, esta protección no la tengo. Puedo trabajar el cincado que vos decís. Llevar una pieza que la soldé, la limpié, perfectamente libre de óxido, y la hago arenar inclusive para retirar cualquier impureza, y la hago cincar. El cincado generalmente va en frío, pero me da una protección muy importante porque es un material que se adhiere perfectamente. Lo que tiene es más porosidad. Entonces conviene por ahí al cincado aplicarle una protección de tipo barrera, una pintura. ¿Está? La pintura. ¿Qué pintura? Ahí Fíjense, está el chiste. Generalmente pintores, a todo lo que eran canaletas, bajada de canaletas y demás, ¿qué hacían? Y arquitecto, le doy un mordiente. Y ahí sonaba. Porque le daban un ácido que te barría el galvanizado. Te quedaba pintadita, pero te pudrieron la canaleta en poco tiempo. Entonces tiene bueno, que ser una pintura específica. A ver, Charlie. sí, hay un truquito. Cuando ustedes quieren pintar una singuería, por ejemplo, eh, agarran pintura látex al agua y le dan una manito. Van a ver que se hacen como unas aureolas redonditas que no están pintadas. Eso es precisamente porque como el cincado o el galvanizado no tiene mordiente, no adhiere bien, pero uno la pinta con látex y sobre ese látex, después que está seco, le pueden dar sintético. Entonces no afectan a la capa galvánica y le dan ese mordiente necesario para que agarre el sintético. También se puede usar este tipo de cosas. No sé si alcanzan a leer ahí que dice epoxi. ¿Por qué sale al revés? Bueno, ahí dice epoxi. ¿Lo leen? Sí, sí, Bueno, acá se lee perfecto. bueno, eh, como este tipo de pinturas hay un montón y también hay empresas que hacen pintura en polvo, epoxi. Ese es otro recubrimiento que pueden hacer. Ahora, si me preguntan, yo agarro las hinguerías ya cincadas y las pinto epoxi. Entonces tengo doble protección. Esto es en aerosol, pero hay algunas que se pueden dar a pincel, que vienen en latas, con un acelerante y demás. Porque como son epoxi, llevan dos componentes. De esa forma, ustedes se olvidan. Y como nosotros siempre hablamos de la vejez de la obra, haciendo esto, van a pasar años antes de que una cinguería, sobre todo en las limaollas de los techos, donde ustedes hacen una canaleta, que eso si se oxida no lo ven, se pudre y empieza a pasar agua para adentro. En ese tipo de cinguerías, se olvidan ustedes de eso porque va a durar muchísimo. Yo tengo eh, cosas de más de 30 años pintadas así, están impecables. Generalmente el proceso de corrosión, de electrólisis, digámosle, se da cuando yo tengo un medio húmedo. ¿Sí? Entonces, las canaletas es un punto vulnerable. La limpieza, mantenimiento, pendiente que le tenga que dar a la canaleta es importante. Si queda agua, eh, lo que genero ahí es una batea electrolítica, digamos. Y eso va a hacer que la canaleta empiece a trabajar y a podrirse. Donde la chapa se monta una sobre otra, a veces no consigo chapa en todo el largo, sino que voy colocando por tramo, ahí queda el agua y ahí es donde se pudre la chapa, porque queda la humedad retenida. Generalmente el agua de lluvia va a barrer eh, parte de esa protección galvánica que tenga a lo largo de los años, ¿no? Estoy diciendo, ustedes observen techos de chapa antiguos y van a ver que empieza a aparecer o a florecer el óxido. Eso es porque va lavando años y años de lluvia en la protección galvánica.
pero donde se acelera el proceso es donde guarda humedad. Entonces, toda cañería galvanizada que atraviese un mampuesto, ustedes van a ver, sobre todo en edificios viejos que se permitía la cañería de gas galvanizada a la vista, eterna, impecable. Donde atravesó el muro y por ahí los chambones lo amuraron encima con cal, ahí es donde se pudre el caño. Se pudre el caño en la rosca, donde perdió la protección galvánica. Entonces hago un niple para pasar la pared, lo amuro y ahí guarda humedad permanentemente. Y ahí es donde se pudre la cañería. Entonces, si yo amuro con cemento, va a tener un pH, una cierta acidez en el momento del fragüe, pero después eso se corta. Toda la cañería que lleve o todo lo que vaya a murar que tenga que ver con acero, amurado con cemento. Todo lo que sea galvánico en contacto con la madera, así la madera esté tratada, no tiene problema. No tiene problema. ¿No? Ahí están los 3 pasos más o menos. Entonces, 2 tipos de protección. Tipo barrera a través de pinturas. Inclusive puedo conseguir pinturas a base de aluminio. Aluminio líquido y pintar el metal si no está oxidado y está limpio, libre de grasa. Va a durar un montón. Pero eso lo doy en frío. Y es una protección por barrera. Puedo pintar con antióxido, cromato, distintos tipos de convertidores y demás. Y lo más efectivo es la protección catódica a través del galvanizado. En este galvanizado es general. Nosotros tenemos varios productos. Básicamente lo que les digo funciona de esta manera. Un ánodo y un cátodo. En este caso sería el zinc, que va a sacrificarse en función del acero. Hay un medio electrolítico. Mientras más grado de humedad tenga, más grado de humedad permanezca el elemento, ya sea por que está expuesto a que me seco, me mojo, en el caso de una canaleta, si se juntan hojas, tierra y demás, lo que genera es esta batea electrolítica. Entonces se va a pudrir primero, o va a deteriorar primero la capa de galvánica que tenga y ya después pasa a trabajar sobre el acero. Este fenómeno ustedes lo ven también dentro de los termotanques. Para evitar que se corroa las paredes del termotanque, ¿qué es lo que hacen? Lleva un ánodo de sacrificio. Se va a sacrificar en función de la pared del esmaltado. De acuerdo a la calidad del termotanque, RIM, primera marca, doble enlosado. Sayar, creo que es, segunda marca de RIM, autocompetencia, un solo enlosado. Y Sherman, planes de vivienda, no tiene enlosado. Y bueno, esa es la vida útil del termotanque. Siempre tiene el ánodo de corrosión, pero la capa de revestimiento que tiene el interior del termotanque va variando de acuerdo al costo y a las marcas que se les van presentando. Una consulta, Eduardo, perdón que te moleste. Sí, no hay... Eso lo del el ánodo ese de sacrificio, lo que decís, puede ser que también suele estar en barcos o incluso creo que en las bases petroleras, ¿no? Puede ser. Sí. O un documental como que había unas placas que se corroían y las sustituían. Claro, si ustedes observan, hay veces si van por el puerto y ven en los barcos de acero que sacan, van a ver que hay como unos panes que se le colocan, ¿sí? Eso son ánodos de sacrificio. O sea, vos estás metiendo una cosa de chapa de acero flotando en el medio de una batea ácida a base de sales, Sales, yodos. sales, yodos y demás. Entonces, evidentemente va a perder primero el ánodo ese de sacrificio y va a proteger a la chapa. Las redes de gas antiguas de la parte de Mar del Plata, ustedes van a ver en las esquinas como unos relojitos amarillos en las ochavas. Eso tiene todo ánodos de sacrificio. Inclusive si van por la Plaza España, sí. Hay uno que dice Camusi, cuidado, alta tensión, qué sé yo. Le colocaba a la cañería una red, una tensión eléctrica, ¿sí? Para justamente generar ese proceso de ánodo, de sacrificio y cátodo. O sea, el cátodo era la cañería de gas y los ánodos se iban colocando a lo largo de toda la red. Eso tendría que haber tenido un mantenimiento permanente, porque como el termotanque, vos por ahí sacás y no hay nada. El cátodo ese se desapareció, el ánodo, perdón. Incluso en las cañerías nuevas, aunque vengan con epoxi
el interior también sufriría algo parecido, ¿no? El gas creo que junta un poco, acumula agua. Puede tener corrosión interna, Claro, el gas ¿no? natural, el gas envasado sí. El gas envasado sí. Ah, Y si la cañería está en desuso, puede tener condensación interna. Es lo que te digo que pasa con los postes de alumbrado claro, o de semáforo. Empieza a tener condensación. Inclusive la cañería de ventilación de calderas es común que genere condensación dentro, ¿eh? Por diferencia de temperatura y demás. Lo bueno es revestirla en lana de vidrio y la proteges muchísimo. Y doble caño, ¿no? Porque ahí sale claro. monóxido, eso es peligrosísimo. Lo que pasa es que el agua cae sobre los quemadores y te estropea la caldera rápidamente, rápidamente, esa condensación. Eduardo, Sí, Eduardo, una acotación con respecto a lo que acabas de decir sobre los termotanques y la aislación. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de etiquetado de eficiencia energética. Bueno, cuando ustedes buscan un electrodoméstico o un artefacto para el hogar que tenga el etiquetado ese del que hablamos, no sé si lo recuerdan, que iba desde la A hasta la G, la A con verde y la G con rojo, ¿lo recuerdan? sí, sí. Bueno, estamos hablando también de que a las viviendas la tenemos que considerar con esa misma, o sea, etiquetado energético. Empezar a relacionar el porqué de electrodomésticos con esa etiqueta y por qué deberíamos llegar con esa etiqueta a la vivienda. Eso quería acotar. O sea, Bien. Eduardo recién habló de la aislación de un electrodoméstico y empezar a relacionar muy seriamente a la vivienda también. Eso nada más. Bien. Bueno, entonces, cada llano, uno va en sacrificio y el otro es el que se protege a través de esa batea electrolítica y depende de la cantidad de humedad, depende de la polución del aire y demás, estos procesos es como que se aceleran o lo que les muestro acá es la serie galvánica, ¿no? Una lista de determinados elementos de metales, ¿sí? Magnesio, zinc, aluminio, cadmio, hierro, y uno protege al otro. Yo coloco oro y lo baño en cobre, el que va a perder es el cobre, ¿sí? Siempre es el de más abajo es el que queda protegido. Entonces, fíjense que el acero o el hierro o acero está acá y nosotros lo vamos a revestir con zinc, zinc o aluminio, o zinc y aluminio, ¿eh? Entonces, estos dos van a perder siempre, van a sufrir el proceso de corrosión primero antes que el hierro o el acero, por esta protección galvánica que les digo aplicada en caliente. Entonces, esta serie es la que nos da la posibilidad. Fíjense que estos fenómenos lo ven en lo micro. Si yo coloco una carpintería de aluminio, ¿sí?, agarrada con tornillos de hierro y no pongo ningún elemento que separe uno de otro, el que va a perder es el aluminio. Entonces, se genera un par galvánico que va a deteriorar primero el aluminio. Entonces, las fijaciones guarda como los hago de la carpintería de aluminio hacia la pared, ¿sí? Porque generalmente lleva un buje que separa un metal, ese par galvánico. Es común, antes las cañerías de electricidad se hacían en chapa doblada. Y si uno no tenía cuidado y tocaba el hidrógeno con el acero, se generaba un par que estaba pinchando la cañería de agua, ¿no? Este proceso, entonces, como digo, depende del tiempo de exposición a la humedad y la concentración de polución que pueda haber en el aire, sulfuros o cloruros. El tiempo de exposición a la humedad, si nosotros pensamos en un tabique que está correctamente aislado, a lo sumo lo que puede haber es en un momento del año o del día una condensación intersticial por algún puente galvánico y demás, pero eso tiende a evaporar. O sea que el daño que puede provocar al perfil estructural es muy poco. En cambio, si yo tuviera agua de forma permanente, como les digo, o que no puede llegar a evaporar,
en caso de una chapa contra la otra en un techo, ahí el proceso puede darse con mayor velocidad. O si el metal está metido dentro del material, cales fundamentalmente, o concreto ya es más lento. El cemento no actúa de la misma manera. La concentración que puede haber de sulfuros, eso depende para, sobre todo, naves industriales, donde hay trabajos con soldaduras y demás, puede haber sulfuros en el aire, contaminación del aire, que afecten a la cubierta. Es común, entonces, buscar sobre todo ventilaciones de esos locales. Los cloruros, que lo tenemos acá por ser zona marítima, por la bruma salina, esos son de cuidado. No afectan de la misma forma que los sulfuros, o sea, todo lo que tiene que ver con ácido clorhídrico y demás, complica muchísimo todo lo que es la protección galvánica. Los cloruros se los banca bastante bien. Inclusive, al mar, si no tengo soldaduras y demás, resiste perfectamente. Han hecho estudios de viviendas en Inglaterra de más de 20 años y han abierto los tabiques para ver qué pasaba en su interior de trama metálica y no hay deterioro en cuanto a los perfiles estructurales. Perdón, Eduardo, ¿qué es lo que pasa en relación al mar o al aire marino que le afecta al metal? Claro, vos tenés, si tenés el agua de mar es salada y esa bruma que se levanta trae cloro, ¿sí? Trae Claro. y afecta todo lo que es la protección galvánica, ¿sí? Ah, bien, ya entiendo. Más que si estás metido en Mendoza, una zona seca. ¿Sí? Pero Claro, se la banca, no. El hierro solo sí. Vos vas a ver que rápidamente entra a deteriorarse. ¿Está? claro, ya entiendo. Bien. Eduardo, ¿puedo comentar algo rápidamente haciendo mención, Dale. digamos, que es importante, chicos, si bien no es el tema de ahora, pero es algo que les va a tocar como es una tarea profesional y es algo que pasa acá en Mar del Plata puntualmente, porque no pasa en otros lados, y es esta cuestión de los mantenimientos de edificios. Digamos, la cuestión de la ordenanza de mantenimiento de edificios, por lo cual los consorcios cada 2 o 3 años tienen que hacer un informe técnico de cómo se encuentra todo lo que es el envolvente, las fachadas, los balcones, todo lo que está, digamos, relacionado con la vía pública, y justamente porque nosotros tenemos una condición particular como borde marino, ¿no? En la facultad en un momento se habían hecho algunas investigaciones, yo creo que una docente, bueno, Teresita Falabella, había con otro docente también de estructuras, habían elaborado una investigación con ciertas patologías relacionadas a esto que hablamos, que pasa por el aire marino, ¿no? Y justamente los problemas que hay y muchos accidentes que existen en nuestra ciudad, que todos conocemos, es por esa falta de mantenimiento o, digamos, si bien no están expuestos, pero el movimiento, el aire puede, porque es como un vapor, traspasa, ¿no? Lo que es la envolvente. La normativa cambió hace pocos años, porque antes el recubrimiento mínimo era de 1,5 centímetros en revoques, ahora se amplió a 2,5 o 3, no me acuerdo, se duplicó, pero quiero decir, es un tema que en nuestra ciudad y como profesional hay que tener muy presente el tema de esta patología relacionada a los elementos metálicos, ¿no? En este caso nosotros estamos viendo steel frame. De pronto yo no sé si después en estructuras o en alguna electiva pueden llegar a ver lo que es estas patologías, pero es importante mencionarlo. Y es por eso que los edificios de más de 10 años y mayores, ahora bueno, con los accidentes que hubo la normativa había cambiado, pero en un principio era como que los edificios de más de 9 metros de altura y mayores a 10 años estaban obligados a hacer este informe para detectar todo esto y evitar accidentes, que se le pueda dar mantenimiento. Si ustedes andan por la ciudad van a ver que muchos, es una constante y es un paisaje muy nuestro que las calles, los edificios estén las bandejas armadas
haciendo mantenimiento, ¿no? Porque es algo que nos toca a los marplatenses especialmente. Desconozco cómo será en el Partido de Costa o en otras ciudades que estén relacionadas. Y según esta investigación, el aire marino hasta 3 kilómetros hacia el interior, digamos, del borde, todavía tenía esta afectación, seguía manteniendo esas características como para seguir afectando al material. Es decir, que yo me voy 30 cuadras para adentro y estos componentes que estamos hablando que tiene el aire, todavía sigue. No quiere decir que tenga que estar justo frente al mar, ¿no? Así que bueno, un Analia, paréntesis. sabés que yo viví en Costa antes, en el Partido de la Costa, justo que vos decías eso. Yo lo que veo que es muy recurrente el tema del uso de la arena de la playa. En un momento allá en la costa se usaba mucho, iban con carritos, con caballo y llevaban la arena directamente de la costa. Un poco yo lo que veo acá también que en Mar del Plata, no sé si por la arenera del puerto o lo que será, la cantidad de salitre que tiene la arena misma. Vos ves a veces obras, más que nada se ven los que son ladrillo a la vista, cómo empieza como a supurar el salitre, el mortero de asiento del ladrillo. Eso mismo si vos lo llevás al revoque, calculo que también debe hacer como burbujas de aire y se desprende de las paredes. Y la otra que yo siempre vi, que no lo veo bien, el tema de cuando hacen el revestimiento en altura en los edificios, qué sé yo, son capaz que cosas que están de moda, ¿no? Pero hacer en un edificio que tenga más de 2 pisos, un revestimiento de ese símil ladrillo visto, o lo que sería algún cerámico o algo, y es casi una bomba de tiempo. Yo creo que cada ladrillo es una carta documento, porque estás viviendo dependiendo de que no se te caiga, y el costo del mantenimiento, ¿viste? Es, no sé, creo que son esas Sí, cuestiones, a ver, ¿no? Como decís vos. Sí, lo que es totalmente. director de obras, dirección de obras, significa también revisar esas cosas de dónde viene la arena, ¿no? De dónde los ladrillos, o sea, experiencias de control de calidad. Argentina estamos muy mal, ¿no? O sea, Sí, no sí, tenemos sí. de los materiales un certificado, que después si pasa esto que tenés una sala dentro. En el caso mío en Europa cambiaron todos los ladrillos de una obra, pero porque cada ladrillo tenía un número y un certificado cuando pasa esto de que usaron sal, ¿no? Claro. Eso es lo que por ahí no está ni en el cemento ni en la cal y sí está en el inerte. O sea, antes se lavaba toda la arena o se traía en Necochea que son de los médanos, eso ya no está tan... entonces, la que juntan acá contra la Escollera Sur prácticamente la están sacando de dentro del mar. O sea, la cantidad de sal que tiene eso es importante. ¿Sí? Pero fíjense todo lo que es no solo el hierro dentro de- del mampuesto o dentro del hormigón, sino lo que era todo marquesinas y demás. Bueno, se limpió mucho con el tema de, en su momento sacaron la ley esta, la ordenanza de contaminación visual y se sacó mucho, Sí, sí. pero había marquesinas y todas cosas colgadas y todo eso se hacía, como les dije en la otra charla, con tubos. ¿Sí? Entonces uno podía pintar, dar antióxido del tubo del lado de afuera y del lado de adentro se sufría la corrosión. En algún momento había desprendimientos, caídas de esos cartelería y todos anuncios y todo lo que era publicidad, que había un inspector dedicado especialmente a habilitar esos carteles, ¿no? Cómo estaban fijados, cómo estaban vinculados. Entonces, por ahí no pasa nada y hasta que un viento un poquito más Sí. allá de lo normal y se entran a caer cosas, marquesinas y demás. Ahora se sacó muchísimo y bueno, ahora se volvió a abrir para... Sí, Lo con que son respecto a los Las tubos, luminarias de la costa, perdón, en la costa, si ustedes ven las luminarias, que son unos balastros muy grandes, y digamos, siempre quiero sacar una foto, digo, porque están grandes, y en la unión justamente del balastro con, digamos, lo que es la base, que es una base así doblada, está toda con corrosión, y yo digo, bueno, ¿qué pasa? Digo, siempre nosotros actuamos hasta que no se le caiga en la cabeza a alguno y aparezca un accidentado, ahí van a ver, ahí van a empezar a revisarlo, ¿no? Pero es muy importante con, res- prestar atención, ¿Ah? sí. con respecto a los tubos, o sea, Sí, Dana. cuando vos haces, yo tengo experiencia de haber hecho, Sí, o sea, las balcones de tubos
lo que se hace es que no, cuando vos soldás, se suelda solo, si es un tubo cuadrado, por ejemplo, en la base, se sueldan dos lados. Entonces los otros dos lados quedan para evacuar el agua de condensación. Ese es un buen truco, digamos, para que no se pudran los cilindros metálicos, ¿no? Que puedan evacuar esa condensación. Eso se tendría que aplicar, digamos, a todas las otras estructuras, ¿no? Que siempre adentro se pueda evacuar. También ha pasado con andamios, chicos, con los andamios, ¿no? Accidentes fatales. Inclusive el tema de las fijaciones, porque con esto comentaba Eduardo de lo que es la interacción entre los distintos metales, y el tornillo de fijación está actuando como mano de sacrificio, por ejemplo, en una baranda en altura, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ese es el metal que va a ser el primero que va a estar sacrificado y entonces se va a terminar desprendiendo. Por eso como que hasta en el ínfimo detalle de cuál es el tornillo que se está usando para vincular los elementos. Por eso es tan importante saber lo de los materiales. Ustedes pueden utilizar, en vez de tornillos comunes con recubrimiento galvánico, lo que sea, pueden utilizar tornillos de acero inoxidable. Y eso es, más que inoxidable, inolvidable. Inclusive, fíjate cómo es eso, la importancia de que ustedes estén en esos detalles, porque si vos vas al contratista, por ejemplo, por costo, por decirlo de alguna manera, no va a comparar lo que le cuesta un tornillo de acero inoxidable con respecto a un tornillo de lo que estaba comentando Charlie, de un tornillo común. Entonces, es como que si uno no está pendiente de esas cosas después pasan por alto, y justamente a partir de cierta altura, como decían recién, cada documento en cada tornillo. Sí, sí. Bueno, ¿seguimos, Eduardo? Activa el micrófono, Edu, de vuelta. Sí, tenés el micrófono apagado. Edu, tenés el micrófono apagado. Abajo a la izquierda. Hay que hacerle señas. Hay que hacerle alguna seña que no se escuche. No, sí, debe estar escuchando. Edu, tenés... No, porque él no se escucha. Sí. Dale, habla, a ver. Ahora sí. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí apagamos. Ahí estoy. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, dos tipos de galvanizado entonces. Uno que ustedes van a ver que les ofrecen chapa zinc alum o chapa galvanizada. La diferencia está en qué es el recubrimiento. En el caso de galvanizado, lo que se usa es zinc fundamentalmente y se agrega un poco de antimonio. El antimonio lo es plegar, la chapa de té vienen con Perdón, Eduardo, ¿podrías repetir porque se cortó mucho recién? Entonces, digo, el galvanizado es a base de zinc fundamentalmente, ¿sí? Y una proporción menor de antimonio que lo que da es flexibilidad en el manipuleo, ¿sí? En cambio, el zinc alum tiene una proporción de aluminio que hace que por ahí refleje mejor, reflectante con respecto a los rayos solares y le da un cuerpo, le da muy buena vida útil a lo que es chapa de techo, ¿sí? Tanto en vertical, la puedo usar como revestimiento o en horizontal. Lo que le complica es para si yo quiero soldar con estaño o algún tipo de perforación que haga para ventilaciones o para conductos de... el zinc alum es más complicado en cuanto a eso. Tengo que trabajar con selladores casi, fundamentalmente. En cambio, la chapa galvanizada perfectamente puedo estañarla, hacer alguna perforación y soldar con estaño. En cuanto a los tornillos, y ahí sí vamos a la protección, que era tu pregunta hoy temprano.
es el fosfatado. Son estos, no sé si lo ven ahí, tornillos. Se hace una mezcla de fosfato con aceite y se sumergen los tornillos. Es de una calidad inferior. Si fuera para el interior funcionarían perfectamente, pero para el exterior no tienen una gran vida. Decía que la contra de él es que en donde está la rosca del tornillo no trabaja bien. Entonces, por ahí si son chapas o conectores o algún tipo de perfil, perfectamente funciona. Pero para lo que es tornillería se complica en la parte de la rosca, porque ahí se pierde la protección. En cambio, los tornillos electrocincados, ustedes lo van a ver, no sé si lo ven ahí, plateado o amarillos. Estos perfectamente toman toda la rosca y todo el cuerpo del tornillo. En todos los casos lo que hace el recubrimiento es facilitar el- el perforado y arrastrar, lubrica la rosca. Entonces, eh, la otra que hay son revestimientos especiales, que eso ya es una mezcla de varios productos que las hacen directamente los que proveen los conectores. Pueden ser a base de fórmulas propias, ¿no? Entonces, pero lo que electrocincado es el que más funciona y el que mejor trabaja. Nos va a dar una alternativa equivalente al galvanizado que yo tenga en el perfil. Lo que no puedo colocar, ya les digo, es soldadura, o tendría que ser soldaduras especiales, que en el mercado para hacerlas es complicado, electrodos para recomponer la protección galvánica, o tornillos de acero común, porque eso va a entrar a oxidar y va a complicar al galvanizado que tenga próximo. Entonces, estos serían los elementos que yo tengo para proteger la tornillería. Fosfatado, que son los negros, enchapado mecánico, que para clavos, pasadores, barras de anclaje, todo eso puede funcionar perfectamente y le puedo agregar a su vez una protección de superficie. Y los electrocincados, que son los que vienen autoperforantes con esa protección. Los revestimientos especiales ya quedaría para ver algún tipo de comerciante que venda conectores o elementos, qué tipo de... Generalmente son fórmulas reservadas que los aplican como para luz más en el mercado. Lo que les voy a mostrar ahora es un edificio que juega justamente con el óxido y la corrosión. Si alguno sabe qué obra es. Madrid, España, la Caixa Forum. Es un centro de convenciones, biblioteca y varias actividades que se desarrollan. Tiene un adelante y sobre una fábrica que había acá, edificios industriales, montó todo este centro comercial. Está en el centro de Madrid. Muy interesante. Y lo que juega es con el acero córtex, que lo que genera es corrosión. Le va a dar esta pátina a lo largo del tiempo. Tiene un jardín vertical el lateral por la otra calle. Es cómo juega a favor la corrosión en la pátina lo hace jugar con el ladrillo bolseado, visto, no sé qué es esto, pero es medio construcción industrial, es un ladrillo visto. Y de abajo es total tónico. Parece como que se te va a venir el entrepiso encima, porque le han movido el cielo raso, las columnas, no hay nada, y es muy interesante. Verticales que mantienen fachadas verdes al costado y genera como esta plaza seca y lo pongo como que el metal siempre está presente en la arquitectura. Si ven esto en acero córtex o el Guggenheim en titanio, buscan o buscamos como arquitectos algún tipo de revestimiento en metal. Ahora se está usando mucho la chapa galvanizada para todo lo que es obra, sobre todo
de cervecerías y demás. Vamos a ver ahora con el próximo teórico con revestimientos y el metal como expresado como revestimiento exterior, ¿no? En este caso se juega que, bueno, que se oxide y te lo muestro, ¿no? Esta es la Incluso parte hay de algunas abajo. pinturas que lo simulan. En algunos lugares interiores están como, si bien no es acero córtex, son pinturas que hacen la simulación de que lo Sí, fuera también. Como que buscan ese efecto, claro, ese efecto vintage de cómo la chapa en el tiempo. bien, entonces, corrosión y oxidación. El Pensador de Rodin y Sarmiento en un boulevard de Boston. Yo digo, ¿qué hace Sarmiento acá? Y bueno, le saqué una foto, pero lo que voy es cómo patinó esto, ¿no? Es, la pátina del bronce, inmortalizado en el bronce. En ambos casos, ¿no? Metal. Cómo lo trabaja y cómo da una continuidad visual, ¿no? De la oxidación del elemento. Entonces, parecía interesante ver cómo hay metales más nobles, digámosle, y el acero que tenemos que poner el ojo y el cuidado en cómo lo protegemos, ¿sí? A través de una protección galvánica de máxima y una protección de barrera de mínima. Entonces, hemos visto el fenómeno este, que parece que, bueno, sí, está bien, no se quema, no lo comen los insectos, pero se oxida. Tengamos en cuenta esto si hacemos toda una casa con perfiles galvanizados. Y hasta acá llegué yo con la charlita de corrosión. Espero haber sido de utilidad. Si hay alguna pregunta, respondo y contesto, ¿sí? Podría sumar un temita recorto Vale. ahí a lo que decía David. Sí, sí. Esos productos para oxidar la chapa, me tocó laburar con uno que se llama Oxidato y es muy particular el producto. No solamente se puede oxidar simulando óxido rojo, digamos, se puede oxidar simulando también el óxido del cobre, simulando el color turquesa. Y lo que era particular era que se podía oxidar arriba de una placa cementicia, por ejemplo. No es que te oxida el material, oxida el producto que vos mismo le ponés. Entonces vos arriba de madera podés ponerle esa pátina y queda como si fuese cobre. Me tocó oxidar chapa, pero podés oxidar como cualquier material. Se oxida el producto que le pones, no el metal que tenés vos. Pero, Claro, el material ya tiene componente metálico para que justamente suceda el proceso de oxidación. Entonces se aplica, en realidad es una película que se aplica sobre cualquier superficie. Exactamente. Eso probarlo sea, en el exterior, pero lo hice adentro de un edificio de soya, un edificio que está ahí a una cuadra del Colegio de Arquitectos. Tiene un edificio espectacular hecho soya, todo con unos sistemas espaciales muy interesantes, y en una triple o casi cuádruple altura me tocó hacer un revestimiento de chapa perforada y oxidado. Así nos lo pidió él mismo oxidado. ¿verdad? El interior fue espectacular. Bien. Ahí entraríamos en la parte de cómo trabajo visualmente el efecto este de la corrosión o la oxidación, ¿no? Si fuera oxidación estaríamos bien, si fuera corrosión estaríamos complicados, ¿no? Eduardo, te hago una pregunta. ¿Qué pasa en obra, en el trabajo en obra, cuando, por ejemplo, no sé, a la intemperie, la humedad de la intemperie, o cuando a tornillo se corta el metal que no tiene, tipo, afecta el interior del metal que no está galvanizado? ¿Ahí cómo le afecta? Supuestamente tiende a regenerar la protección que tiene por fuera. ¿Está? Está tan próximo el baño galvánico que no le afectaría. Y si yo tengo que tener la obra abierta, digámosle, expuesta a la intemperie, lo ideal sería que no esté por mucho tiempo y, bueno, tratar de que esto, una vez que lo cubrí o está cerrado, evapore el agua que pueda haber de condensación o cosas así, es mínima. Que te llueva mucho, pero bueno,
En general, es lo que va a producir es se va a poner blanquecino la protección galvánica, ¿sí? Que eso generalmente es por la película de humedad o agua que pueda quedar. No le hace nada, no le afecta. Además, ¿Y es necesario cubrir los metales o algo en el trabajo en obra o se puede trabajar normalmente? No, se te puede trabajar normalmente, ya te digo, lo que puede pasar es que se ponga un poco blanquecino, ¿eh? Pero no, empezó el proceso de oxidación del zinc, ¿eh? Pero Claro. eso una vez retirada la humedad que evapora, ya está. Bien. Quisiera agregar algo, perdón, quiero agregar algo que es muy importante lo que dice Paula y que si bien lo mismo, son temas que se van dependiendo y que es, por lo menos ya que no los vemos desarrollados de pronto en el año, los vamos como mencionando porque son importantes. El tema del materiales en obra y su acopio es interesante justamente en el tema del metal, porque si nosotros los dejamos desprotegidos por mucho tiempo, digamos, y llueve, eso va a generar va a generar un líquido que si yo no protejo el suelo, termina yéndose al suelo. Entonces, nosotros, dos cosas, la cuestión, muchas cosas, pero por lo menos dos importantes cuando estoy trabajando con metales en obra. Los acopios, ¿sí? Tener consideración en la gestión de los materiales, en cuánto tiempo los voy a tener acopiados y en dónde, porque si no, sí voy a haber afectado el lugar, más allá de que la afectación propia del material, ¿no? Cómo yo voy a impactar con esos materiales en el lugar. Entonces, lo recomendable es sí, siempre poder tenerlos protegidos. Y después, segundo, siempre generar áreas de trabajo específicas. Si voy a estar haciendo cortes o trabajos en caliente que van a generar diferentes impactos a la persona que va a trabajar, siempre equipo de protección ocular, mangas largas, todo lo que es la delimitación de las áreas de trabajo, mangas largas y de ciertos materiales, porque en realidad no todas las mangas largas, hay telas que son muy inflamables, pero todo lo que es delimitación de áreas de trabajo para poder impactar lo menor posible la calidad del aire en obra. Entonces, a veces cuando las obras son muy grandes se arman como vamos a decir, como carpas de trabajo, si la obra es nueva, si no hay nada alrededor, para decir, bueno, este es el espacio de corte, este es el espacio, no sé, de corte de metales, este es el espacio para tal cosa, y hierros, y se van armando justamente porque son trabajos que importan mucho a la persona que va a estar haciendo ese trabajo y al medio, ¿sí? Aire y suelo. Bueno, eso. Disculpen, tuve que salir un segundito. Bien. ¿Estamos? Ale, estás en silencio. Ale. A ver, ahí está. Ahora sí, Ale. Disculpen. Hola, buen día. Me pesqué hace un ratito nomás y por ahí voy a hacer un pequeño comentario y disculpen si ya se refirieron a eso, pero recién una compañera preguntaba qué pasa con las zonas expuestas, heridas de la protección durante el trabajo, el corte, las perforaciones, etcétera. Y esto abre toda una discusión alrededor de la zinguería, ¿no? O sea, los antiguos zingueros trabajaban con cizalla y el corte de cizalla, como dice Eduardo, arrastra la protección galvánica y cierra la chapa. Hoy los zingueros están trabajando con amoladora, lo cual deja el corte expuesto como si fuera un sanguchito, las dos capas galvánicas y la cabeza de la chapa queda expuesta. Y se están viendo oxidaciones que con el tiempo van a ser corrosiones de la chapa. Esto mismo puede o no ocurrir en los perfiles,
Lo que ocurre es que los perfiles en general trabajan protegidos, no están expuestos a la intemperie, la poca exposición podría no afectarlos, pero sepamos que cualquier acción sobre un perfil galvanizado afecta su protección. Y en rigor de verdad debiéramos mínimamente aplicarle una pintura antióxida. Lo mismo con la soldadura. La soldadura afecta la capa galvánica, es más, tiene que afectarla para poder soldar. Entonces... ¿Qué dijo eso? Sí, Ale, ya se dijo. El tema... Disculpa. No. Lo que ya se dijo es lo de la soldadura. Todo lo demás es cierto. Incluso por eso se recomendaba cortar el perfil con tijera. Exactamente. Pero ¿qué pasa? A veces los espesores son tan grandes